con el Señor, en su presencia, delante de Él, sin que nada nos estorbe. Correr a Él, correr a su presencia, venir derramados delante de Él. Allí donde podemos encontrar lo que buscamos, allí vamos a encontrar lo que necesitamos. Él es el proveedor, Él es la fuente, de Él podemos obtener todas esas cosas que necesitamos. Él es el proveedor, bendito sea su nombre, a Él sea la gloria. Busquemos ese lugar de encuentro con Él, lugar de encuentro con Él. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Gracias, hermanos, pueden sentarse, pueden ocupar sus posiciones, que el Señor les siga dando cada día más para alabarle, más para adorarle, más para buscar esa comunión con Él. Gloria a Dios. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias, bendito Dios, porque tú ordenas todas las cosas, tú orquestas todas las cosas, los planes tú los pones en orden, tú planificas las cosas mejor que nosotros, Señor. Te damos honra y te damos gloria, Dios mío, porque tus pensamientos son más altos, son mejores que los nuestros. Tus caminos son mucho mejores que los nuestros, Señor. Gracias te damos en esta tarde, Dios mío, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, por todo lo que estás haciendo con tu iglesia, con tu pueblo, por todo lo que estás haciendo, Señor. Tus obras son maravillosas, tus obras son incontables, tus maravillas son innumerables. No las podemos describir siquiera, Señor. No tenemos ni siquiera vocabulario para describir tus grandezas. Lo único que podemos decir es cuán grande tú eres, Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, en esta tarde. A ti sea la gloria por los siglos. Amén y amén. Vamos a estar en el libro de Génesis. Les va a ser fácil ahora abrir sus Biblias y unas cuantas paginitas por ahí nomás. Se van a sentir bien cómodos, ¿verdad? Solo doblando unas cuantas páginas. Así es que yo sé que está caliente, pero eso es por dos razones. Porque está haciendo calor, pero porque el poder del Espíritu Santo está también aquí. El fuego del Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar. El fuego del Señor se mueve en este lugar. Y esa es otra razón por la cual tenemos hoy este clima tan sabroso aquí adentro. Pero lo mejor que hay es que estamos todos, o casi todos. Oramos por nuestros hermanos que aún se encuentran, ¿verdad?, un poco delicados de salud, que no están pudiendo asistir. Mandamos la palabra desde aquí en el nombre de Jesús. Envía la palabra de sanidad a tu amigo donde él quiera que esté. Recuérdate de alguien que esté enfermo. Recuérdate de a un amigo que esté pasando necesidad. Recuérdate de alguien y envía la palabra, lo que él necesite, lo que tú creas que él necesita. Envíale la palabra en el nombre de Jesús, Señor. Palabra de sanidad para Catalina, Dios mío. Palabra de sanidad para todos los enfermos de esta congregación, Señor. Se rompe en esta tarde, Señor, toda enfermedad en el nombre de Jesús, Dios mío. Deténla, Señor. No le quites, no le permitas seguir avanzando, Padre, en las vidas de tu pueblo, en las vidas de tus hijos e hijas. Oh, Dios mío, aquel que necesita un toque tuyo para que pueda volver a tus caminos, Señor. Enviamos la palabra desde aquí, Señor amado. Que pueda él volver, Señor, que sienta él, Dios mío, en su corazón un toque tuyo, Dios amado, y que lo haga volver a tus caminos, Señor. Y todos mis hermanos, escucha el ruego, el clamor de cada uno de mis hermanos que claman por sus seres queridos, que claman por sus amigos, por las necesidades de ellos, Dios amado. Escucha ese clamor de cada uno, mi Dios, y concédenos, Padre Santo, las peticiones de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. No sé por qué el Señor me llamó la atención para decirme: quiero que el mensaje que le pongas, que vas a llevar, que le pongas por favor. No, Él no me dijo por favor, eso es mío. Él me ordenó que le pongas un llamado a la obediencia.
Porque es lo que hemos estado haciendo, a lo mejor sin darnos cuenta. Pero hemos estado caminando en obediencia y Dios es tan bueno, ¿saben? Dios es tan bueno que nosotros no nos hemos ni dado cuenta de que andamos caminando en su obediencia. ¿Y cómo lo puedo decir, pastor? ¿Por qué usted lo dice? Porque vemos el resultado, vemos el caminar de nosotros, que vamos caminando. Solo escuchamos la voz de Dios, escuchamos la voz de Dios y hacemos lo que Él nos manda hacer. Seguimos lo que Él dice que hagamos. El resultado lo vemos y decimos, es por nuestro trabajo. No, no es por nuestro trabajo, es porque el Señor nos está bendiciendo, porque andamos en su obediencia. Queremos caminar en su obediencia y debemos de querer caminar en su obediencia. La Escritura dice que si andamos en obediencia, lo que va a venir es bendición. Así como la Escritura dice de que todo lo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás va a venir. En obediencia es igual. Si andamos en obediencia, el resultado es bendición. Si andamos en desobediencia, el resultado es cosa aparte. Pero el resultado de andar en obediencia es bendición. Es bendición. Y esa es la invitación de esta tarde. Eso es lo que yo quiero compartirles en esta tarde. Eso es lo que quiero que nos llevemos en esta tarde. Luchemos por andar en obediencia, porque detrás de eso viene la bendición. Si podemos poner algo que se le pueda llamar obediencia, imagínate un camión que se llame obediencia y que tenga una cadena por ahí. Lo que va a arrastrar, ¿sabes qué es lo que va a arrastrar? Lo que va a arrastrar es la bendición, va a venir ahí detrás. Eso es lo que va a arrastrar, eso es lo que va a venir detrás, eso es lo que lo va a acompañar. La obediencia. La obediencia tiene más fuerza que una grúa. Te levanta una gran bendición que a lo mejor una grúa no la pueda levantar. Porque no pienses en pequeñito, piensa en grande, porque Dios es grande. Amén. Nosotros tenemos un Dios que es grande. Amén. Tenemos un Dios que es grande. Tenemos un Dios que es grande y que hace las cosas mucho más abundante de lo que nosotros podemos pensar. Es más, te voy a proponer algo. Piensa en algo que creas que te pueda ser imposible para ti. Piensa, cierra tus ojos, Señor, y dice, piensa, imagínate. Ya. Si ya lo pensaste, déjame decirte algo, por muy grande que sea lo que pensaste, por muy grande que sea lo que pensaste, Dios es un Dios de mucho más. Eso que pensaste está muy pequeñito todavía para lo que Dios pueda hacer. Para lo que Dios pueda hacer. Lo que pensaste, eso que tú te imaginas que es grande, que es inmenso, es pequeñito para lo que Dios puede hacer. Tenemos un Dios que da más. Tenemos un Dios que da más, que sobrepasa las cosas que nosotros creemos. Yo creo que voy a tener que apurarme porque si no se me van a asfixiar. Los veo a todos. Pastora, ¿no tiene más abaniquitos de eso que le regalaron? Aleluya. Gloria a Dios. Las Escrituras describen que estando Adán y Eva en el huerto del Edén, gozando de todos los bienes que allá podían encontrar, de todo lo hermoso que Dios Padre ya había creado, ahí estaba Adán y Eva gozándose de todo eso. No les faltaba nada, no les faltaba alimento, gozaban de mucha salud y sobre todo de la comunión que tenían con el Dios poderoso. Gozaban de todo eso. Y sobre todo de la comunión, eso que estábamos cantando ahorita, esa comunión que queremos. Adán y Eva la tenían en el jardín, nosotros también la tenemos hoy en día por medio de Cristo Jesús, por medio de Él. Por medio de Cristo hemos recuperado esa comunión y hay que mantenerla, hay que cuidarla. Todo eso tenían ellos en el jardín del Edén, mantenían una comunión con el Dios eterno. Porque saben que la intención de Dios para con nosotros, para con cada uno de nosotros, la intención de Dios ha sido siempre que tengamos una intimidad sin límites, intimidad con Él sin límites, que estemos con Él todo el tiempo.
Él se paseaba por el jardín del Edén, chequeaba que Adán y Eva estaban por allá comiéndose cualquier cosa, lo que querían, y Dios gozándose, contemplando lo que él podía apreciar. Dios probablemente decía: mis hijos gozándose de lo que yo he provisto, mis hijos gozándose, alimentándose de lo que yo les he puesto aquí, comiendo de todo lo que yo les dije que podían comer, bañándose en esos ríos preciosos que están por aquí, gozando ellos de lo que allá había, y sobre todo de la comunión. La Escritura dice que el Señor caminaba por el jardín, y que en una ocasión, cuando ellos ya habían cometido el pecado, Dios les buscaba, Dios Padre los llamaba: Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, Adán, ¿dónde estás? Era una costumbre del Señor salir a pasear con ellos. Caminaba con ellos, se gozaba viéndolos, disfrutando de todas las maravillas que Él había provisto, había proveído. Dios quiere eso con nosotros. Eso ha sido siempre su intención, tener intimidad con nosotros, esa intimidad espiritual, esa cercanía, estar bien cerca con Él, tener una intimidad sin barreras. ¿Han escuchado de iglesias con barreras, verdad? Sin barreras. Así quiere el Señor, una intimidad sin barreras, sin límites entre nosotros. Pero que por causa del pecado, de desobediencia, esa intimidad se rompió. Esa intimidad se rompió, sucedió una separación entre el hombre y Dios. Por causa del pecado. Eso es lo que significa el pecado: ruptura, muerte espiritual del hombre, separación de Dios del hombre. Recuerdo la tarea que le pusieron a los estudiantes, y yo creo que todavía están resolviendo la encrucijada que la pastora les puso, ¿no?, acerca del puente. Ahí estaba reflejada la separación de Dios con el hombre, y que solo por medio de un puente el hombre podía volver a tener esos encuentros con el Señor. Y ese puente, Jesús, la cruz de Cristo, sirvió de puente para que el hombre y Dios tuvieran nuevamente esa reconciliación. ¿Me estoy explicando? Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Ahora bien, Adán desobedeció a Dios, y por medio de él entró el pecado en el hombre. Por medio de Cristo y su obediencia al Padre, el hombre fue librado del pecado. Por Adán entró el pecado, por Cristo entró la salvación. Por Adán entró el pecado, por Cristo entró nuestra libertad, nuestra liberación. Por Adán entró el pecado, Cristo vino a redimirnos del pecado y de la muerte. Gloria al Señor. El hombre fue librado del pecado y de la muerte por el sacrificio de Jesús. Pero notemos que por medio de su obediencia se pudo obtener esa bendición. Nosotros fuimos libres del pecado y de la muerte porque Jesús escuchó la voz de Dios, obedeció lo que Dios Padre dijo: Jesús, tienes que ir allá abajo y vas a obedecer lo que yo te digo. Mi plan de salvación, mi plan de redención de todo ese grupo que se reúne en vaso de honra, eres tú. Mi plan de salvación para todos aquellos que se reúnen en las iglesias que creen, eres tú, Jesús. Tú eres mi plan de salvación para ellos. Tú eres el redentor de ellos. Tú eres el Goel de ellos. Es una palabra griega. El Goel, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Cada esposo es el Goel de su esposa. Cada aquel que es responsable de alguien es un Goel. Y Cristo es nuestro Goel. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Salvador. Todo aquel que es salvador de algo se le llama un Goel. Gloria a Dios. En Génesis 6:22 encontramos a un hombre que obedeció a Dios. Lo obedeció en todo lo que Él le dijo.
Y quiero que vayamos al libro de Génesis 6:22. Y la escritura dice, si están por ahí me dan un amén. Gloria a Dios. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Pueden sentarse. Se demoraron más en ponerse de pie que sentarse una vez más. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé caminó en obediencia en todo lo que Dios le decía. Y aquel tiempo era un tiempo difícil también. El tiempo de Noé era un tiempo muy difícil, como los tiempos que estamos pasando. Como no estuve en aquel tiempo, no sé si allá era peor que hoy, pero yo sé que en este tiempo es difícil, muy difícil. Pero Noé pasó también un tiempo muy difícil. Eran días de abundancia de pecado. La Escritura lo describe. Eran días de abundancia de pecado, de abundancia de maldad. Ahí todo lo que se movía era pecado, era dirigido al pecado. Todo lo que había era dirigido a la maldad. Todo era dirigido a la maldad y al pecado. Era tanta la maldad que Dios decidió eliminar. Que Dios decidió eliminar por medio del diluvio a toda esa generación perversa. Dios, un Dios de amor, un Dios amoroso, decidió un tiempo eliminar a toda una generación perversa. Podemos imaginarnos la dimensión de la maldad, la dimensión del pecado que pudo existir en la tierra para que Dios tomara esa decisión. Podemos imaginarnos eso. Cuánta maldad pudo haber habido como para que se le colmara, como decimos, la paciencia al Señor, como para que el Señor dijera, ya no puedo más, ya no resisto más lo que veo en la gente, lo que veo en la tierra. Cuánta maldad. Y hoy en día creo que vamos por ese camino. Pero gracias a Dios por cada uno de nosotros que hemos puesto nuestros ojos en Cristo Jesús, nuestra salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Dios decidió eliminar por el diluvio a toda esa generación perversa. Pero Dios encontró en Noé un hombre que todavía buscaba comunión con Él. Hoy, en medio de este tiempo, cada uno de nosotros podemos ser llamados como Noé, porque somos los que estamos buscando del Señor. Cada uno de nosotros podemos ser representados por Noé, porque Noé buscaba en ese tiempo difícil a Dios. Lo buscaba. Hoy en este tiempo difícil nosotros lo buscamos. Estamos luchando, tenemos nuestras luchas. No crean que Noé también no tuvo sus luchas. Él tuvo sus luchas. Y así como nosotros estamos luchando para caminar en obediencia del Señor, Él lo hizo y Dios puso sus ojos en Él. Así es que te digo esto, si estamos tratando de caminar en obediencia, déjame decirte, Dios tiene sus ojos puestos en ti. Dios tiene sus ojos puestos en cada uno de nosotros, en los que andamos tratando de caminar en obediencia. Él tiene sus ojos puestos. La Escritura dice que no era perfecto en sus generaciones. No es que era perfecto, sino que quiere decir que se mantuvo separado de la moral perversa de aquel tiempo. Así como nosotros, ninguno de nosotros somos perfectos, pero luchamos para mantenernos apartados de la moral, de la maldad, de lo que podemos ver allá afuera. Luchamos por eso. Una prueba de ello es de que estamos aquí, escuchando la palabra de Dios. Queremos aprender más de lo que Dios dice, de lo que las promesas que Él tiene para con nosotros. Esa es una señal de que queremos saber más de Él. Es una señal de que queremos andar en obediencia. Y como les decía al comienzo, si caminamos en ese camino de obediencia, lo que va a venir va a ser la bendición. No nos va a dejar el Señor sin recompensa. El Señor dice
dice que todo lo que hagamos no es en vano, no es en vano. Él tiene recompensas para cada uno de nosotros si caminamos en la obediencia como Él quiere que andemos. Noé caminaba separado de la moral perversa que lo rodeaba. Entonces el Señor le encomendó construir un arca amplia donde pudieran entrar todos los que el Señor enviara para que se salvaran del juicio que vendría. Va a venir un juicio tarde o temprano. Pero nosotros estamos aquí escuchando palabras de Dios. Noé construyó un arca. Esta puede ser el arca de nosotros. Cristo es nuestra arca de todo. Cristo es el arca de todas las iglesias. A esa arca pueden entrar todos aquellos que quieran buscar de Él. Nosotros aquí hoy en día, esta podríamos decir que es nuestra arca. Venimos a buscar del Señor. Venimos a aprender de Él. Ese es el arca que en aquel tiempo Noé construyó. Dios le dijo que construyera esa arca para que todos los que Dios le iba a enviar entraran, pudieran entrar. Nosotros hemos sido enviados a Dios. La Escritura dice que Dios tiene que tocarnos primero a nosotros y luego enviarnos a Cristo para que podamos ser salvos. Estamos en esa dirección, mantengámonos en esa dirección. Ese es el camino de obediencia que hay. Ese es el camino que si queremos y pretendemos obtener bendición, ese es el camino que seguir. Seguir en el camino que Dios nos ha puesto, el camino de la obediencia. Noé obedeció, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La Escritura dice que lo hizo todo como Dios lo mandó. No descuidó nada. Si le dijo que en una fila iba a poner 7 clavos, allí iban a ser 7 clavos. No podían ser 8 ni tampoco 6. Le dijo 7 y Él puso 7. Si a nosotros el Señor nos manda a decir algo, hagámoslo como Él lo dice. No nos dejemos convencer por nada queriendo decir, oh, lo voy a hacer a mi manera. Dios dijo así, pero yo lo haré de este modo. Si lo hacemos de ese modo, la bendición se puede perder. No estamos haciendo como Él lo dice. Luego vienen resultados, luego vienen consecuencias cuando hacemos las cosas que Dios nos dice que hagamos y no las hacemos, o las hacemos como queremos y no como Él nos manda hacerlas. Hay bendición cuando obedecemos a Dios. Hay bendición cuando obedecemos a Dios. Si hacemos las cosas a la mitad, si hacemos las cosas a medio mandar, a medio mandato, no va a resultar. Muchas personas dicen, ¿por qué a mí no me resulta la cosa? Si voy a la iglesia, aunque sea una vez al mes, si oro una vez por allá, si cuando me acuerdo del Señor busco comunión con Él, ¿por qué no me resulta? Porque no es suficiente. No lo estás haciendo como probablemente Él te lo ha mandado a hacer. Lo estás haciendo como vos crees que es. Y recordemos que los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros. Sus pensamientos son mejores. Sus ideas son mejores. Noé obedeció e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó y fue bendecido. Jehová Dios le dijo, entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Para qué? Porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. El Señor nos está viendo justo a nosotros en esta generación, si nos mantenemos haciendo todo esto que estamos haciendo, obedeciéndole, mis hermanos, obedeciéndole fuertemente. No te dejes convencer por nada, mantente firme. Vendrán situaciones, vendrán dificultades, pero debemos de mantenernos firmes. Recordemos que todo esto es temporal. Estamos de pasadita por aquí. Un día nos va a tocar volver a casa realmente. Somos forasteros en estos lados. Estamos de pasada. No nos enamoremos de las cosas de aquí. Cuando lleguemos al otro lado vamos a poder ver para atrás y vamos a decir, en realidad todo eso, como decía el apóstol Pablo, todo lo tenía por basura. Cuando pudo contemplar la belleza que allá la esperaba, la belleza que nos aguarda a cada uno de nosotros, vamos a poder decir a lo mejor, ¿por qué, Señor, no me llamaste antes? Ya hubiera estado disfrutando de tanto por allá. Aleluya.
Son las cosas que vamos a poder descubrir. Son las cosas que vamos a poder entender cuando nos metamos con esta escritura. Los ojos nuestros van a ser abiertos, pero de una manera. Te mostraré cosas ocultas. Dice en el libro de Jeremías, cosas ocultas que no sabes, que no comprendes. El Señor lo dice, en la medida que nos metamos con esta palabra. ¿Cómo pudo Noé mantenerse la comunión con el Señor? ¿Cómo pudo mantenerse en ese tiempo si todo lo que le rodeaba era maldad, pecado? ¿Cómo pudo mantenerse? Escuchó la voz de Dios y se dedicó a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Haz el arca. No se demoró un día ni una semana haciéndolo. Tal vez por eso es que no se rodeaba de mucha gente maldosa, de mucho pecado alrededor, pero se mantenía haciendo la obra que Dios le encomendó. Nosotros podemos mantenernos haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado. ¿Cuál es la obra? Bueno, adoradores tienen que pasar adorando, tienen que buscar comunión con el Señor para que puedan adorar, para que adoren al Señor en realidad, porque ellos no son cantantes, ellos no son artistas, son adoradores y necesitan la fuerza del Espíritu Santo, la comunión de Dios para poder venir, romper con sus voces los vientos negativos, la oscuridad que hay, para que la palabra de Dios pueda fluir entre todos aquí. Aleluya. Esa es la labor de ellos. Esa es la responsabilidad de ellos. Cada uno tenemos una responsabilidad. Hay un trabajo que hacer. Hay una obra que hacer para Dios. Noé se concentró en lo suyo. Por eso la maldad y el pecado no venían a inundar su mente, sino que se mantenía haciendo la obra. El resultado fue bendición para él y para toda su familia. Así es que padres de familia, madres de familia, creo que he entendido, ¿verdad?, la responsabilidad que tiene. Amén. Noé es responsable de su familia, se dedicó a la obra del Señor que Dios le había encomendado. Él y su familia fueron salvos. Tú y tu familia tienen que ser salvos. Tú eres la responsabilidad. Eres tú quien debe de llevar la batuta en tu casa. Eres tú quien debe de abrir el camino para el Señor de los tuyos. Eres tú. Bendito el nombre del Señor. Noé obedeció, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó y fue bendecido. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Cuántos justos hay aquí? Dios quiere vernos justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. Dios quiere vernos justos. Amén. Dios nos quiere ver justos. Y si hay una manera de que podamos ser justos, busquemos esa comunión con Él. Busquemos andar en obediencia con Él. Y Él nos podrá ver justo. Hoy día esa arca es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el arca de nosotros. No crean que Dios nos ha dejado abandonado. El arca de salvación nuestra es Jesús. Es por eso que podemos venir delante de Él, delante de Jesús, y rendirnos y humillarnos y decirle que te aceptamos. Y entramos a esa arca, al arca de salvación. Sé que muchos lo hemos hecho aquí. Hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pero eso que nosotros tenemos debemos de compartirlo, porque hay muchos allá afuera aún que no conocen de eso, o no lo conocen, o aún no lo han escuchado, o han cerrado sus oídos. Pero hay que insistirles de que Jesús es nuestra única esperanza. Jesús es nuestra arca donde podemos venir todos aquellos que queremos ser salvos por fe y permanecer confiadamente obedeciendo su palabra. Aún es tiempo de hacerlo. Aún podemos venir obedientemente al arca, porque hay muchos, sé que no aquí, pero en otros lugares hay muchos que han dicho con su boca, han confesado a Jesús como su Salvador, pero la Escritura dice que hay que creerlo en el corazón. Amén. Y mientras no lo creamos en el corazón, las palabras se las lleva el viento. Amén.
Las palabras se las lleva el viento. Si no creemos lo que decimos con nuestra boca, debemos de confirmarlo con el corazón. Y saben que cuando lo logramos hacer, obligadamente vienen frutos. Vienen frutos. Aleluya. Porque un árbol bien plantado debe de dar frutos. La palabra del Señor Jesús contra lo que no dan fruto es bien fuerte. En una ocasión Jesús se encontró con una higuera. La Escritura la describe como una higuera hermosa, bonita, llena de hojas, preciosa, llena de hojas. Pero dijo que tuvo hambre y vino a buscar fruto y no encontró fruto en ella. Y sus palabras fueron bien fuertes. Fueron tan fuertes que la higuera se secó, porque se miraba muy bonita por fuera, muy linda, llena de hojas, pero no tenía fruto, que es lo importante. Demos fruto, tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto. Somos árboles fructíferos por la palabra de Dios. No nos quedemos con lo que tenemos, compartámoslo, démoselos a otro, sembrémoslo. En el momento probablemente no vamos a ver resultados nosotros, porque la siembra es así. El campesino no siembra y al día siguiente sale la planta, no. El campesino siembra y la deja por allí. La tierra se va a encargar de que eso crezca. Nosotros somos sembradores, sembramos la palabra del Señor, dejémosla allí. El Señor es que va a hacer que crezca esa palabra, pero sembrémosla. Aleluya. No la mantengamos con nosotros, sembrémosla a la gente y dejemos que Dios haga lo que Él sabe hacer. Amén. Amén. Gloria a Dios. En Génesis 12 hay otra persona, hay otro hombre aquí que nos habla acerca de la obediencia. Es otro ejemplo de obediencia. Génesis 12. Amén. Aleluya. Creo que el libro de Génesis, por ser el comienzo de las Escrituras, nos comienza hablando de la creación primeramente del Señor y después nos va hablando de gente que han creído, gente que han obedecido y gente que le han creído a Dios. En el libro de Génesis 12, en el capítulo 1 dice, gloria a ti, Señor. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aleluya. Abraham, confiadamente en su tierra, con su familia, viviendo sus mejores días, sus mejores años probablemente. Pero viene Dios y le dice, sal de allí, sal de ese lugar, sal de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. ¿Con qué garantía? ¿Con qué garantía salía este hombre de allí? Salía con algo tan importante que es lo que nosotros le llamamos fe. Amén. Por eso este hombre al final de toda su vida es llamado el padre de la fe, porque creyó todo lo que el Señor le dijo. Le dijo que saliera de su parentela. Señor, ¿y quién me va a ayudar? Le dijo que saliera de su tierra. ¿Y a dónde voy a vivir? Le dijo que fuera donde el Señor le iba a decir, Señor, pero dame una pista aunque sea. Nada, nada, ni ningún apoyo físico de alguien, ni ningún apoyo de alguien.
el Señor directamente encargándose de él, porque eso es lo que el Señor quiere, que nuestra confianza esté puesta en Él, que confiemos en Él, que nuestra fe esté en Él, que nuestra obediencia esté en Él. Abraham se arriesgó a hacer todo esto, se aventó a hacer todo esto, se aventó sin saber a dónde iba a ir, sin saberlo. El verso 1 dice, Abraham no se le dijo en ese momento para dónde iría, pero en obediencia se fue bajo la dirección directa del Señor. Se fue directamente por la dirección de Dios. Escuchó la voz de Dios y directamente se fue, obedeciendo lo que el Señor dijo. El verso 3 dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué fueron benditas las familias de la tierra? Nosotros hoy en día estamos recibiendo parte de esa bendición aún. Estamos recibiendo parte de esa bendición, porque nosotros somos parte de esa nación que fue bendita desde aquel tiempo. Bendita porque Abraham le puso atención a Dios, le obedeció y puso su fe en Él. Hoy recibimos bendición aún por esa parte. Bendita las familias de la tierra. Dios usaría a Abraham por medio de su descendencia para bendecir espiritualmente a todas las familias de la tierra. Si usó a Abraham en aquel tiempo, Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y puede usarte a ti como a un Abraham, puede usarte a ti como a cualquiera que Él quiera usar para bendecir a muchos más. Él lo puede hacer, te puede usar, nos puede usar a cada uno de nosotros. Si andamos en obediencia, si caminamos en fe, si obedecemos lo que Él nos manda hacer. Bendito el nombre del Señor. Esa es la bendición. Esa es la bendición. ¿Y la bendición cuál es? ¿En qué somos benditos? Somos benditos en recibir el Evangelio de Dios. Somos benditos en recibir el Evangelio de Cristo, que llega a todas las naciones por medio de obreros como ustedes que comparten la palabra. Por eso es que son benditas muchas naciones, porque por medio de obreros como nosotros, muchas naciones son benditas. Cuando te encuentres con alguien, hemos hablado esto anteriormente, te encuentras con alguien de otra nacionalidad y le compartes la palabra del Señor, estás haciendo eso. Estás llegando a una nación diferente que no es la tuya. Porque aquí es muy normal, es muy común encontrarnos con personas de diferentes países. Al sembrarle la palabra de Dios, esa promesa de aquel tiempo se está cumpliendo. Amén. Esas familias están siendo bendecidas porque está usando el Señor obreros como tú para llevar la bendición. Es lo que le dijo a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra, porque de Abraham iba a venir la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Iba a venir el Evangelio de Cristo para todas las naciones, y que obreros como nosotros íbamos a poder compartirla. Esa es la bendición de todas las familias de la tierra. Esa es la bendición, que Cristo llega a todas las naciones. El Evangelio de Cristo llega por todos los lugares por medio de nosotros. Y compartimos la palabra, dar a conocer la voluntad, la bondad del Dios verdadero. La obediencia de Abraham al salir de su tierra y de su parentela nos muestra que el Señor tendrá cuidado de nosotros al andar en obediencia. ¿Qué tenía Abraham? ¿Qué tenía Abraham? Salió de su tierra, no tenía nada, no iba con nada, y en el camino el Señor lo prosperó. En el camino el Señor lo prosperó. En el camino el Señor lo fue prosperando, porque él iba en obediencia, iba caminando en obediencia, iba caminando en fe. Y así es que el Señor quiere que caminemos. Amén. Todas nuestras dificultades podrán ser resueltas si caminamos en fe, si caminamos en obediencia, si caminamos como el Señor nos dirige a caminar. Es poner nuestra fe en Él, es querer ser obreros como Abraham lo fue, es querer hacer y llevar la voluntad de Dios a otros lugares, a las familias. Gloria a Dios. Es lo que el Señor quiere hacer, que andemos en su obediencia. Otro hombre que también anduvo en fe, caminó en fe. Génesis 22. Bendito Dios.
En el libro de Génesis 22, el mismo Abraham le propuso el Señor algo. Dice la Escritura en el capítulo 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, después de haberlo bendecido, después de haberle dicho tantas cosas, y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo el Señor a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Gloria a Dios. ¿Ustedes se imaginan la posición en que Abraham estaba? ¿Ustedes se pueden imaginar la posición de este hombre? Señor, después que me diste la bendición de ese hijo que yo tanto anhelaba, que yo tanto quería, que yo tanto te pedí, que me dijiste que será tu promesa, ¿cómo es que ahora vienes y me lo pides? Me lo pides en sacrificio. Señor, Abraham no dijo eso, esa es cosa mía, pero como yo como hombre estoy reaccionando a lo que podría ser. La Escritura no menciona nada de eso de Abraham. No sé qué es lo que pudo pasar por su mente, pero ¿qué tal a uno de nosotros? Que el Señor nos pidiera algo así tan valioso. ¿Seríamos capaces de entregárselo? Creo que la respuesta sería esto que yo dije: pero Señor, si me lo acabas de dar, ¿cómo me lo vas a quitar? ¿Cómo me lo pides, Dios mío? Creo que este es uno de los pasajes que impactan fuertemente nuestra fe, y sobre todo la fe de este hombre. Creo que esa fue la coronación de la fe de Abraham. Creo que ahí donde el Señor le puso la corona de fe, al no decir nada, agarrar a su hijo y un manojo de leña y decirle, y el muchacho obedecer. Doble obediencia. Abraham obedeciendo a Dios Padre y el hijo obedeciendo a su padre. Padres, tus hijos ¿te obedecen de esa manera? Padres, responsabilidad. Ups, qué silencio. Padres, vamos a enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Amén. Vamos a enseñarle obediencia. El otro día yo decía que a nosotros no enseñarle obediencia a nuestros hijos, les privamos de su bendición. Porque la Escritura lo dice: hijo, honra a tu padre y a tu madre. Y para que un hijo pueda honrar a su padre y a su madre, debe de ser enseñado. Y si el hijo no es enseñado a honrar a su padre y a su madre, se le está privando de la bendición. Le estamos privando de la bendición de Dios para él, porque para él honrar a su padre y a su madre es de bendición. ¿Quién les va a enseñar? Pastor, a veces si yo nos ponemos a hablar acerca de los adoradores, y le digo yo, pero ¿cómo lo van a hacer si no se les ha enseñado? A los alumnos, ¿cómo lo van a hacer si no se los hemos enseñado? No le podemos pedir que hagan algo que no se les ha enseñado. A nosotros mismos en nuestros lugares de trabajo, si no nos enseñan cómo hacer algo, no lo podemos hacer. Llegamos y pasamos mucho trabajo queriendo hacerlo con desconocimiento, porque no sabemos cómo hacerlo. Pero cuando somos instruidos, cuando somos enseñados, la cosa cambia. Lo mismo sucede con nosotros. Tenemos que ser enseñados. Padres, los hijos tienen que ser enseñados, deben de ser instruidos. Es la responsabilidad.
Por eso es que se llaman padres. Y no padres de iglesia, padres de familia. Padres de familia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Creo que ese fue uno de los pasajes que más impactaron a Abraham. Esa fue la prueba de su obediencia. Es el pasaje que el padre de la fe, Abraham, fue probado al máximo. La fe de él fue probada al máximo en ese pasaje. Tráeme a tu hijo y sacrifícalo. Trae a tu hijo y sacrifícalo. Dios le ordenó que hiciera algo contrario al sentido común. Cualquiera se pone a pensar y dice: ¿qué es esto, Señor? No tiene sentido. ¿Cómo puede ser? ¿Se habrá quedado Abraham sin decir nada y solo obedecer? ¿O habrá argumentado algo? Como lo que estoy diciendo yo, argumentándole al Señor. ¿Pero cómo va a ser? Señor, este es el hijo que me prometiste. Costó mucho que llegara. Tuve que esperar 25 años después que me lo prometiste. Y en el tiempo que esperaba, mi mujer me convenció para ver si te ayudábamos un poco con la empleada. Y salió alguien por allí. Y entonces eso no era lo que tú querías. Mira, Señor, ¿cómo es posible que ahora que lo pude tener, ahora que ella está creciendo y ahora que hemos pasado tantas dificultades, vienes tú y me dices: dámelo? Señor, sentido común, no lo entiendo. No lo entiendo. Y Abraham recoge la leña, camina, firme en obedecer, confiado en lo que el Señor podía hacer, porque Dios es el Señor de más. No se pudo, no se quedó de esa manera. Este es el hijo que me prometiste. Costó mucho que llegara. Abraham fue probado de varias maneras con todo esto. Primero, separarse de su tierra. Lo separaron de su tierra, Abraham. Fue una primera prueba que pasó. Su segunda prueba fue salir sin saber a dónde iba a ir y solo ir confiando en la dirección de Dios. ¿Quién puede andar así sin brújula? Sin ninguna dirección, sin ningún apoyo. La tercera fue la orden del sacrificio de su hijo prometido. Muchas veces Dios nos va a probar aún con aquellas cosas, ¿saben? Dios nos va a probar aún con aquellas cosas que consideramos muy valiosas para nosotros, pero que las hayamos colocadas primero antes que a Él. Amén, santo Dios. Cuando colocamos cosas antes que a Dios, vienen las pruebas. Vienen las pruebas y duelen mucho. Abraham nos enseña que su confianza siempre estuvo en el Señor. Al tomar esa decisión y al creerle a Dios en todo. Aún después de recibir la promesa, él se mantuvo creyendo y obedeciendo. No se apartó después de recibir lo prometido. Muchos llegamos a las iglesias a orar al Señor, a pedirle que me des esto, dame el otro, Señor, mira mi necesidad, mira lo que me hace falta. Una vez que el Señor concede la petición, nos apartamos de Él. Nos apartamos. Comenzamos a disfrutar de lo que el Señor nos dio, la bendición, y nos quedamos con la bendición que se puede agotar. Y nos apartamos de aquel que se puede mantener bendiciéndonos todo el tiempo. Amén. Nos apartamos de la fuente. Es como que lleguemos al río con un baldecito. Necesito un balde de agua nada más y me voy para mi casa y hago con el agua todo lo que quiero. No vuelvo al río jamás. No vuelvo al río a darle gracias. No vuelvo al río, a la fuente que me dio el agua para tomar. Lo mismo hacemos con Él. Nos da el favor, nos concede el favor y nos olvidamos de Él. No funciona. No funciona de esa manera. Abraham no se apartó después de recibir lo prometido. Su obediencia nos muestra que ese es el camino para recibir la bendición. Y nos recuerda lo que Mateo 6:21 dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Mis hermanos, la recomendación de hoy es que nuestro tesoro sea el Señor Jesús. Amén. Que andemos en obediencia.
Josué 11:15 dice, gloria a Dios. Josué 11:15 dice, Amén. de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Josué era un hombre con comunión con Dios. Josué escuchaba la palabra de Dios, escuchaba la voz de Dios, pero estaba sujeto a lo que decía Moisés. Obedecía lo que Moisés decía. Aunque él escuchaba la voz del Altísimo, él estaba sujeto a su jefe inmediato en la tierra, a Moisés. Amén. Porque él sabía que también Moisés tenía comunicación con Dios. Y lo que Dios le decía a Moisés, se lo hacía saber a Josué, y Josué lo llevaba a cabo y lo cumplía a cabalidad. Dice que lo hacía como se lo decían. Lo mandó a Josué y así Josué lo hizo, sin quitar palabra, sin quitar nada. Gloria a Dios. Cuando escuchemos la voz del Señor que nos manda a hacer algo, como Él dice, hagámoslo. Como la Escritura dice que es, así hagámoslo. No lo acomodemos a nuestra conveniencia, porque tarde o temprano van a venir las consecuencias. Y cuando hay desobediencia, las consecuencias son graves. Sin embargo, si hacemos las cosas como Dios dice, sin quitar una palabra como Josué lo hacía, fue el general vencedor del ejército de Israel. Todo ejército contrario que se le puso, el Señor se los entregó en sus manos, porque hacía las cosas en obediencia. Este capítulo 11 podemos entender del libro de Josué, de que todas las victorias que Jehová Dios le entregó al pueblo de Israel por medio de su general Josué, este era un hombre que caminaba en obediencia, tenía comunión con Dios, por eso es que él entregaba esas victorias. Pero eso no hacía que él caminara solo, su comunión con Dios no lo hacía caminar solo, no caminaba independiente, no se apartaba de la fuente, solamente porque él creía tener la comunión con el Señor y escuchar su voz. No iba a dejar a Moisés de un lado, se mantenía obedeciendo lo que Moisés le decía. Siempre estuvo sometido en obediencia a su jefe, al gran profeta Moisés, quien escuchaba la voz de Dios y lo obedecía al pie de la letra, las ordenanzas del Señor. Hubo otro hombre que fue muy bendecido por andar en obediencia a Dios. Este fue el rey Ezequías. En Segunda de Reyes 18, si lo podemos poner en la pantalla. Gloria a Dios.